YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Saben que si dejásemos de estar juntos no seríamos este montón. Le proponemos a partir de este momento nuestra aventura. Las víctimas del flautista de Hamelin, detrás de Hamelin, escuchando solamente la música y sin mirar el precipicio, nos tomamos el trabajo de imaginar que hay otro mundo posible, que hay otras agendas posibles y que nosotros tenemos la obligación de garantizarnos una agenda propia, que salga de los lugares comunes de la comunicación y trate de encontrar en la comunicación lugares habitables en un país que por momentos se pone complejísimo para la subsistencia y para la vida de muchos de sus habitantes. ¿Y qué hacer, hermano, en medio de la lluvia? Escribió Armando Tejada Gómez, donde la Coca-Cola se te caga de la risa. Hay que hacer algo, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Las preguntas esenciales que la comunicación debería responder. En inglés se llama la ley de las W, porque qué, quién, cómo, cuándo, dónde son todas palabras que empiezan con W en inglés, y eso se enseña en las carreras de comunicación hace décadas. La comunicación debería entender que hay que tratar de contar qué, quién, cómo, cuándo, dónde, y si es posible la sexta W, why, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién hace lo que pasa? ¿Cómo hace lo que pasa? ¿Dónde hace lo que pasa? Y si es posible explicar por qué. Y a veces es imposible y la comunicación se convierte en puro juego de retórica y de entretenimiento. Y nosotros, ante esos modelos que son los que campean, proponemos otras comunicaciones que tengan que ver con lo horizontal y básicamente con
incorporar nuestras propias fuerzas, con trabajar nuestros anticuerpos para que esta tormenta, que no es una tormenta de verano breve, sino el tormento de la tormenta cotidiana, nos encuentre con los anticuerpos bien puestos. Porque si no tenemos los anticuerpos necesarios que debemos proveernos a nosotros mismos, en el abrazo de hermano, en el trabajo compañero, en la certeza de que somos muchos los que estamos a bordo de este avión, corremos todos los peligros que corren los que en medio de la tormenta se encuentran en el más concreto de los desamparos. Si algo está pasando en el mundo y en la Argentina es que crecen los desamparados, y el amparo del Estado, cuando se produce una retirada de las obligaciones del Estado, resulta completamente esencial para los que no vinieron al mundo en cuna privilegiada, ni son los dueños de los aviones, sino que dependen siempre de la solidaridad que se ejerce horizontalmente, pero también desde el Estado debería ejercerse verticalmente. Hoy vamos a celebrar a uno de los grandes del pensamiento expresado a través del dibujo en la Argentina. Un día como hoy, el 17 de julio de 1932, ahí al principio de la década infame, en Mendoza, nacía un señor en cuyo documento figuraba Joaquín Lavado, pero que todos conoceríamos más adelante con el nombre artístico de Quino. Saben, los dibujantes, los comiqueros, los caricaturistas habitualmente buscan un nombre artístico cortito. Caloi no se llama Caloi, Tute no se llama Tute, Quino no se llamaba Quino, Rep no se llama Rep, Beauty no se llamaba Beauty, Landru no se llamaba Landru. Son los nombres artísticos, pero a veces esa firma es tan fuerte. Hay un caso en que corresponde Roberto Fontana Rosa, estrictamente, pero Cris no es Cris, sino Cristóbal Reynoso, y así sucesivamente y para siempre, configura una de las grandes emergencias del sustrato de la cultura en la Argentina. Argentina ha tenido generaciones y generaciones de enormes autores en el terreno del entretenimiento de masas a través del dibujo, que involucra especialidades distintas. Las historietas, con Oesterheld como un maestro del género, con sus dibujantes como el viejo Breccia, entre otros. Hombres poderosísimos de la historia del entretenimiento en esa escala en el mundo, como Hugo Pratt y su corto maltés. Y en el terreno del dibujo humorístico, de la tira diaria humorística, o de la crítica social, la reflexión y hasta la poesía a través del dibujo, Quino y un personaje, Mafalda, fue completamente central. Tal vez para el mundo del humor gráfico se trata del más grande de todos los tiempos. Y posiblemente sea así, porque siendo un dibujante relativamente bueno, no demasiado bueno, lo que Quino hizo a lo largo del tiempo fue encontrar un punto de vista más allá de la década de Mafalda para retratar al mundo con ironía, con angustia, con reflexión, con pensamiento, de tal manera que se convirtió en un clásico no de la cultura argentina, sino de la cultura mundial. El gran semiólogo italiano Umberto Eco, que leía Mafalda publicada en italiano en un diario de Italia en su niñez y adolescencia, escribió un gran trabajo sobre Quino como el comunicador por excelencia. En España, Quino era considerado un grande de la lengua completa. Es de esos argentinos que, publicando aquí, llegó a publicar en muchos medios del exterior y en lugares importantes de la comunicación, en España, en Francia, en Italia, en México, en Colombia. La estatura de Quino es la de una figura de raigambre mundial, internacional. Podríamos decir el Maradona de la historia del dibujo humorístico en la Argentina, pero humor queda chico, porque a veces humor creemos que es gracia, es comicidad, y el humor puede ser gracia y comicidad, pero también es reflexión. Y cuando el humor reflexivo de Quino exhibe sus virtudes frente a nosotros, y eso sigue pasando, pese a que Quino ya no está acá desde el año 2022, lo que tenemos es la certeza de que se trató de un grande. Vamos a empezar con este juego. Tute, hijo de Caloi, y hoy una figura central, acaba de ganar en la Feria de Guadalajara el premio al humorista del momento en América Latina, entrevista para un programa de televisión a Quino. Y le pregunta, como debería suceder a veces, por el principio, ¿quién quería ser?
y Quino lo cuenta, cuál fue su máxima influencia. Y el asunto de aquello que él siempre pregonó: yo no soy tan buen dibujante, dibujo. Hay otros que son mejores que yo. Cualquiera que sabe la disciplina diría: los grandes dibujantes son otros. Por ejemplo, Carlos Nine. Pero Nine dibuja como los dioses. El asunto es que Quino pensaba de una manera completamente diferente y podía expresarlo eso en el dibujo humorístico, y yo diría en el dibujo más serio, el filosófico, el reflexivo. ¿Y como quién quería ser vos? Cuando uno arranca copiando, ¿no? En el dibujo. Y bueno, yo quería ser, cuando conocí a Steinberg, quería ser como Steinberg, por supuesto. Qué contagioso además que es, ¿no? Qué contagioso. Sí, sí. Yo me acuerdo una vez que agarré un libro de él y estuve toda la tarde viendo un libro. Te daba ganas de dibujar inmediatamente. Sí, ¿no? sí. ¿Y vos nunca te consideraste un buen dufante? Sí, me costaba mucho. Sin embargo, tenés una obra increíble a nivel dibujo. Has sido un tipo, por ejemplo, yo me acuerdo, te afanado, me cansaba afanarte, ¿no? Pero me acuerdo, por ejemplo, de aprender de vos el detalle. Cómo vos hacías que todo funcionara, ¿no? Además, cuando a uno se le ocurría un buen recurso así gráfico, yo me alegraba tanto. Una confesión de Tute: todos los dibujantes del futuro se inspiraron en algo en Quino. Hay un caso en que la inspiración de un dibujante llamado Nick, que publica en el Diario de la Nación, es tan parecida a la copia que debe ser nomás que le copió un montón de cosas, pese a que él ande explicando por el mundo que todos los humoristas están influidos por los otros y que a todos y cada uno de vez en cuando se le escapa algo que es parecido a otra cosa que ya existió. En este caso son tantas y tantas las coincidencias que vaya a saberse de qué se trata en el fondo. A lo mejor, si el plagio es uno de los modos del homenaje, y la explicación. Para pensar un poquito cómo Quino, a través de algunos de los personajes de Mafalda, corporizó a personajes que nos rodean y que de todas maneras no han pasado ni de moda ni han cambiado en su modo de proceder. Esta es Susanita, la chica que al lado de Mafalda lucía como la que quería casarse, quería tener buen dinero, pensaba como piensa la derecha en la Argentina. Bueno, Susanita y los pobres. Me parte el alma ver gente pobre. ¿A vos no? Yo no tengo nada contra los pobres, ¿viste? Todo lo contrario. Creo que necesitan ayuda y protección. Y aún más, soy una convencida de que la gran mayoría de la gente que es pobre no lo hace por maldad. ¿Qué maldad, Susanita? Habría que dar techo, trabajo, protección y bienestar a los pobres. ¿Para qué tanto? Bastaría con esconderlos. Bastaría con esconderlos. Quino hace 60 años. Cualquier parecido con Diego Kravetz hablando esta semana en la realidad de la ciudad de Buenos Aires no debe ser pura coincidencia, porque tanto como las ideas del cambio, del progreso y la empatía con los otros siguen existiendo desde entonces, existen las ideas retrógradas, reaccionarias, que así en este formato estamos escuchando las voces con que la animación de Quino llegó a la televisión y al cine persisten en nosotros. Ahora, con el papá de Tute, con Caloi, en el programa de la televisión pública, Quino cuenta cómo nació Mafalda. Ha llegado el momento de la pregunta inevitable. ¿Te la habrán hecho alguna vez? ¿Cómo nació su personaje? Mira, nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara, porque había una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Peanuts, Charlie Brown, Romanitos, Snoopy, sí. Entonces querían hacer algo muy parecido a eso. Y regalárselo a los diarios para que en la publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no, sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora se viera más o menos el modelo, la heladera también. Y bueno, no sé por qué esto no se hizo nunca. Se iba a hacer lanzar el producto con el nombre de Mansfield. Entonces también pidieron que el nombre se pareciera. Entonces, bueno, buscando qué nombre tenía una M, una A, una F. Viendo una película que se llamaba Dar la cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo. Alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda, dice alguien, ¿no?
está el fragmento de la película que terminó inspirando a Quino, que no hizo Mafalda por propio albedrío, sino porque le ofrecieron una changa, un dibujo para promocionar electrodomésticos. La historia es rara. Dar la cara es una novela original del gran escritor argentino David Viñas, convertida en película con Leonardo Fabio entre el elenco de actores. ¿Por qué nombra a Fabio Quino? Bueno, porque Fabio es mendocino y Quino también era mendocino. Provenían de un mismo sustrato cultural, podríamos decir. Quino fue un mendocino de pura cepa, le gustaba mucho el vino tinto hasta el final de su vida. Y corporizó, sobre todo a medida que fue haciéndose adulto, un personaje hosco, gruñón, al que resultaba difícil entrarle y que mesuraba mucho el acceso de otras personas a su vida, porque, como nos decía Alejandro Dolina esta semana, perteneció a una generación que vivió una juventud llena de sueños y de posibilidades de que el mundo cambiara ante los ojos, y mucha gente junta se esforzaba, y el fracaso de algunos de los sueños generacionales, de los sueños sesentistas, convirtió a muchas personas en optimistas derivados en pesimistas. Los que soñaban con un mundo mejor terminaron cohabitando con la pesadilla, y ese era el mundo que Quino reflejaba en su vida personal y a veces en lo filoso de sus dibujos. Es lindo haber tenido utopías, es triste encontrarse con el choque de la utopía con la realidad, lo que no equivale a dejar de pensar utópicamente y dejar de creer que las cosas deben cambiar. Pero hay generaciones que terminaron muy golpeadas, y la de Quino, y seguramente las generaciones que crecen en esta sociedad, no fue una excepción. Hablando ahora con Tute otra vez, la pregunta es: ¿cómo se hace un buen dibujo? ¿Qué tiene que tener? ¿Qué elementos debe tener para quien esté interesado en el asunto? ¿Qué es un buen dibujo? ¿Qué tiene que tener el dibujo para ser bueno? Y por lo general uno que te revele cosas que no te habías dado cuenta antes. La última vez que estuve, no sé en qué iglesia, en Italia fue, y que había una saguita hecha en dibujitos sobre la extinción de Sodoma y Gomorra. Y me llamó muchísimo la atención un dibujito en que había una casa ardiendo y llena de esqueletos dentro. Los esqueletos también ardiendo. Y dije, carajo, qué poder de síntesis este. El poder de síntesis. Estamos viendo en el streaming de la M530 en YouTube un dibujo, un montón de gente arriba de un bote. Es un dibujo de Quino. Si miran el detalle, es una temática repetida, como la isla o el preso que se escapa. Cuando dicen todos a los botes, hay que ver quiénes reman y quiénes nunca remarán a borde del mismo bote. O a veces todos los que no reman para que uno solo reme por todos. Y ahí hay una declaración política, ideológica sobre la vida enorme, pero no hacen falta las palabras. Eso, con el talento de Quino, se resume solamente en un dibujo que a lo mejor llevó toda la vida llevar a pensar y muchas horas en llegar a ejecutar, y que consumimos en 30 segundos y creemos que ya está. Quino extremó su visión de la vida decidiendo no tener hijos. No tuvo hijos y decía que cada vez que miraba la realidad, en su caso la realidad que reflejaban los diarios, confirmaba que tenía razón en su determinación. Hay una decisión que me gustaría charlar con vos, que tomaron ahí con Alicia en la juventud, que fue la de no tener hijos, ¿no? Sí. Primero te quiero preguntar por qué, y después si te arrepentís de eso o lo... No me arrepiento nada. Cada vez que leo los diarios me alegro. Los padres también son un poco inconscientes, ¿no? Lo traen a uno al mundo para luego largarlo solo, sin prever cómo sigue uno, ¿no? Uh-huh. Y me pareció una mala jugada. Me enojé bastante con el asunto de los Reyes Magos. Cuando me enteré de la verdad, me sentí engañado durante años de una manera muy jodida, además. Porque qué necesidad. Quino creció en una familia de inmigrantes españoles de izquierda, socialistas. Nunca entendieron esos socialistas españoles llegados acá el fenómeno del primer peronismo, y por ende le transmitieron una dosis de gorilismo importante. Aquino, que en definitiva nunca fue peronista y siempre fue como un niño engañado por el mundo. Tal vez él no tuvo hijos porque dibujó sus hijos, o los que hoy serían sus nietos, pero esto es psicologizar el personaje, encontrarle una respuesta a esa determinación. Ante las cosas como están, yo prefiero no tener hijos. Es un modo de explicarlo. Y por otra parte podríamos pensar que en el dibujo argentino son tanto los hijos y los nietos de la decisión estética de Quino y la decisión política de utilizar
la vehiculización de los dibujos para transmitir un montón de ideas y oponerse a otro montón de ideas, que la verdad su prole es numerosísima en el dibujo y entre los dibujantes. Sigue Quino contándole a Caloi, su gran admirador, y otros de los que están en el podio de los grandes de la historia, en su programa de televisión, en la televisión pública, sobre el nacimiento de Mafalda. Me quedé 2 años con unas 10, 12 tiras, hasta que un amigo que trabajaba en una revista, un semanario que se llamó Primera Plana, me dijo, bueno, yo hacía 11 años ya que publicaba páginas de humor, ¿no? Me dijo, ¿no tenés algo distinto a las páginas de humor? Y le dije, mira, tengo esto, no sé, ¿qué te parece? Y lo empezaron a publicar y me encontré con que me estaban publicando un personaje que yo tampoco conocía, porque en 12 tiras no te da para desarrollar bien un personaje. ¿Cuánto duró en el diario? Porque no tuvo larga vida como tira diaria, ¿no? En esta revista se publicó 6 meses, hasta que un diario de Bahía Blanca la pidió y ahí tuvimos una discusión de que no, la revista decía que la tira era de ellos. Yo decía que no, que las tiras son de los autores, porque en esa época además no había ni fotocopiadora, uno tenía que entregar los originales. Y entonces de ahí pasó al diario El Mundo, que duró creo que 3 años y pico. Hay un hito histórico allí que es el momento, el otro día del golpe de Onganía, ¿no? Donde Sí. Mafalda pregunta cómo, y todo lo que me enseñaron en el colegio, ¿no? Sí, yo ya venía preparado. El golpe se ve que se intuía porque 10 días antes yo había tenido un sueño en que había un golpe de... Señor premonitorio. Sí. Hoy que negro es negro y blanco es blanco, hoy que las sutilezas casi no existen en el lenguaje público, es bueno recordar que en épocas de dictadura hubo que refinar muchísimo las formas de expresión, porque era imposible decir blanco o decir negro y había que elegir otras formas, de tal manera que había todo un mundo simbólico desplegado en la creación artística. Cuando el venerable maestro de teatro que acaba de partir, Tito Cosa, hizo La Nona en la dictadura, esa mujer que se devoraba todo, ¿era la nona? ¿Era una mujer que se devoraba todo? ¿O ese personaje simbolizaba la inflación o la propia dictadura? Cuando Víctor Heredia escribía Bajo un sol americano en una canción, ¿hablaba del sol de América? ¿O la sola mención de sol americano implicaba un futuro luminoso frente a lo ominoso del presente? Cuando Mafalda se negaba a tomar la sopa que su mamá le proponía todos los días, al menos en la lógica de la historieta, y clamaba sopa otra vez, cuando Mafalda se convirtió en enemiga de la sopa, Quino, le pregunta a Tute, ¿era la dictadura? Yo me enteré mucho tiempo después de haber leído ya varias veces los 10 tomitos de Mafalda, que la sopa era una metáfora, y que era una metáfora de la dictadura. Sí. Lo que no quería Mafalda era dictadura, ¿no? Claro. Sí, nada que te impongan obligatoriamente, claro. Y esas eran las preocupaciones de aquellos años, ¿no? Digamos, la década del 60, que se empezó a publicar Mafalda. Bueno, yo vivía aterrado por la idea de que tenía que hacer servicio militar hasta que lo hice, ¿no? Después me aterró más. No solo era la dictadura, era los poderes militares, como está claro. En la entrevista con Tute, que estamos compartiendo algunas de sus imágenes en el streaming, está el final de la vida de Quino, en que Quino ya no veía, era virtualmente un ciego. Y qué castigo para alguien que dibujó toda su vida prácticamente no ver. Estaba recluido, atendía a muy pocas personas en su casa, tenía el mismo humor zumbón y amargado de siempre, pero causaba tal respeto el nivel de su figura, alguien que a fuerza de dibujos fundó una escuela en el mundo de combinación de elementos, que era la persona indicada para preguntarle, pero el humor al fin y al cabo, después de una vida completa, después de un día completo, o de una semana, o de un año, ¿sirve para algo? ¿Para qué sirve el humor? ¿Para qué sirve el humor? Es una gran pregunta. Sirve para poner en evidencia las cosas absurdas que hacemos los seres humanos. ¿Y cuál es el humor que más te gusta? Porque estoy pensando en tu producción y hay de todo, es decir, está ese humor de la crítica social, política. Claro, sí, a mí hacer humor sin que tenga un sentido crítico político no te satisface, no te llena, digamos. No me nace, digamos.
Ahí están los libros completos de Quino, la obra completa de Quino, que implicaba también, si se piensa un poco, un trabajo, el suyo, de laboratorio de ideas, de ejecución de los dibujos y de pensar la sociedad, el mundo, desde un punto estrictamente vinculado a las ideas, como no ha habido otro. Y cuando hablo de las ideas no hablo de lo partidario, No, hablo de las ideas, que son las que mueven el mundo antes que las personas y los partidos políticos, las ideas bases, de dónde soy, qué debo defender, quiénes son los míos, quiénes están enfrente, quiénes me aplastarían si pudieran, a quiénes les perdono la vida, con quiénes me gustaría estar en la isla si el barco naufraga, con quiénes no, asuntos esenciales. ¿Cómo fue consolidando Joaquín Lavado, Quino, su estilo personal? Pregunta de Tute. No definir tu estilo, sino pensar cómo lo construiste, de qué manera se fue consolidando un estilo personal. ¿Qué dirías? Creo que es un poco como la firma, que uno no se da cuenta cómo la hizo. Llega un momento en que te sale así y bueno. Se va dando, naturalmente. Es verdad, es verdad. A mí me pasó de esa manera. Estamos viendo uno de los dibujos de Quino, ¿no? Seguimos construyendo el futuro. Uno de los grandes dibujos de Quino, pero ¿cuál de los dibujos de Quino no es impactante cuando se trata no de la tira de la historieta de Mafalda, sino de aquello que publicaba página completa en muchos diarios del mundo, incluyendo el diario Clarín de la Argentina, en que la sonrisa se iba congelando en la medida en que uno pensaba que detrás de eso había también una descripción, no solo una crítica y una ironía, sino una descripción de un mundo que a su criterio ya no tenía ningún arreglo. Entre los 10 personajes más importantes de la Argentina figura una creación, Mafalda. Hago el ranking yo, podría hacerlo cualquiera. ¿Cuáles fueron las mujeres más importantes de la historia argentina? Y se cuela Mafalda siempre, y Mafalda nunca existió, o sí existió, porque la dibujó Quino, como sí existe el Eternauta, porque es una creación de la cultura popular en la Argentina. Díganle a Joaquín Sabina, por ejemplo. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Y a las 14:30 y pico, mire que no tenemos el reloj apagado acá. Ni siquiera apagado, te lo han llevado. 14:35, ¿no? Pero vamos a hacer así. La saludo a Marina Glesser, que está aquí con nosotros desde temprano. ¿Cómo va, Marina? ¿Cómo va, Carlos? Buenas tardes, buenos días a toda la audiencia, a los viewers y a quienes están conectando en este momento. Los saludo en este miércoles. En este día de miércoles, sí. Miércoles. En esta situación de miércoles. Ok, en esta situación de miércoles acá estamos. Sí, es miércoles porque mañana es jueves valiente. Bien, feliz cumpleaños Aquino, ya lo dijiste todo. Qué buenas preguntas hace Tute también, ¿no? Cuando está entrevistando. Sí, sacamos eso de un programa de televisión en que Tute se desempeñó. Es como si faltara algo para que hiciera bien, como periodista preguntándole a gente cosas interesantes. Eso mismo, eso me pareció que era muy interesante escucharlos a Tute y Aquino. Hay un punto de vista que no está del todo abordado demasiado académicamente, que es la recuperación que la democracia a partir de 1983 hizo de la historieta, el cómic, el dibujo, los géneros populares por antonomasia, los que se publicaban en revistas de alcance masivo o en los diarios como parte central de la cultura en la Argentina, ¿no? Porque hasta ahí la cultura literaria reivindicaba a los escritores que publicaban libros, pero no veía a Oesterheld como un gran escritor, ¿no? Bueno, claro, se fue eso profundizando con el largo del tiempo en el desarrollo de los cómics, de la industria más de revista, ¿no? Claro, pero hizo falta que la generación de Osvaldo Soriano, de Eduardo Galeano, de Juan Sasturain, escritores importantes, pero que habían leído historieta de chicos. En el caso de Roberto Fontana Rosa decía, mi mayor inspiración como escritor ha sido el gráfico, no Borges.
Claro, claro. Que apareciera esa otra generación revoltosa, si se quiere, para que la historieta llegara a la academia, para que le consiguieran un lugar a los grandes dibujantes en el Parnaso de la cultura oficial en la Argentina. Es un fenómeno cultural relativamente nuevo que es bueno destacar porque la exclusión de este conjunto de nombres, que es amplio y tiene mucho reconocimiento mundial, significaba, si se quiere, el triunfo de los que piensan que existe una sola cultura y es la alta cultura, que es la que está en el Colón, en los libros, en las grandes manifestaciones del teatro y del cine, y niegan que la cultura popular, que incluya la música popular, si es que existe la cultura popular, la literatura popular, los otros formatos, tuviera lugar en lo académico, en la enseñanza académica, y quedara en el centro de la historia, porque siempre se dejaba a estas manifestaciones, incluyendo el carnaval porteño o el carnaval en general, al costado. Existen, pero no hagamos una ópera sobre el carnaval. Claro, pero menos elitistas, ¿no? O sea, como más inclusivas, más amplias, más diversas, más plurales. Me acuerdo en el momento en que los 90, donde empezaba a militar, se proliferaba todo lo que era el fanzine, así como ahora proliferan los streamers y los stream, el fanzine y todo lo que era la industria revistil del dibujante, del cómic y todo, tenía una gran proliferación en lo contracultural, ¿no? Una herencia de la actitud de los punks británicos, claro, ¿no? Eso, el fanzine. Hacelo vos mismo, no esperas que las revistas te den un lugar, hacé tu propia revista. Eso, hacé tu propia revista. De hecho lo hacíamos, hacíamos nuestra propia revista en el centro de estudiantes y estaba bueno porque eso te permite no solamente diversos como estilos, ¿no?, de comunicación, sino que te daba la libertad también para usar de diversos géneros. Claro, en el caso de la historieta de masas, digamos, de las grandes revistas, todos sus creadores, incluso hoy, permanecieron durante mucho tiempo en la sombra de la enseñanza y de la difusión. Con la dictadura militar eso era explicable, con la democracia la cosa cambió y en los últimos 20 años la permanencia de un canal como Encuentro, con programas dedicados al género, con Juan Sasturain, que siendo un escritor importante y un guionista importante de historietas, Chequén Perramus, alguna vez llegó a conducir un programa sobre cómic en la televisión. Cuadritos se llamó el programa y es un programa ejemplar de televisión, y al mismo tiempo dirigir la Biblioteca Nacional en el encuentro de dos mundos que previamente a eso estaban muy separados. La cultura futbolística y la cultura del cómic y del dibujo no pertenecía al corpus central de la cultura argentina. Por suerte eso cambió y disfrutamos de una era en que el reconocimiento, y eso es político, el peronismo era el hecho maldito del país burgués, ha dejado de serlo, ojalá haya dejado de serlo, incluye muchos otros factores que tienen que ver con nuestras vidas. ¿Qué nos va a proponer en el programa más adelante, Marina Gresser? Estoy entusiasmada y contenta y también un poco emocionada porque hace mucho que no lo hago. Vamos a conversar en un ratito nomás con Norman Brisky. Está reestrenando, reponiendo o estrenando nuevamente Potestad, de Tato Pavlovsky. Potestad se considera una de las obras más significativas del teatro argentino. Esta nueva versión está integrada por la dirección de Norman Brisky y en el elenco está Eduardo Misch y Damián Volado. Está en los domingos a las 18 horas en el Teatro Calibán, en México 1428, timbre 5. Sí, habré ido, ¿eh? Y qué fuerte, ¿no? Tanto Potestad de Tato Pavlovsky como Norman Brisky son colosos de la escena de la actuación teatral y la creación teatral en la Argentina. Sí, formadores, ¿no? Formadores y sobre todo proliferadores del psicodrama como técnica teatral y también, muchos años de construcción de docente, ¿no? Tanto Tato y Susi Evans como Norman Brisky ahí mismo en el Teatro Calibán, que hace muchos años que está ahí en Montserrat, en México, 1428. Así que vamos a conversar con él y con toda su pedazo de historia que conlleva su vida, ¿no? Porque ya es un muchacho grande. Claro, padre de gemelas chicas, sin embargo, un muchacho grande que... Sí, tiene otras tres hijos, Gastón y dos niñas más, ¿no? Catalina Brisky. Claro, él fue padre de esas niñas, las últimas Olivia, gemelas, como a los 80, me parece. Más o menos. Yo creo que las vidas de Tato Pavlovsky y de Brisky, de Norman Brisky, deberían ser alguna vez una película, ¿no? Porque además en las épocas más complicadas, pusieron el cuerpo de una manera ejemplar, haciendo teatro en los barrios. Cordobés Norman Brisky, ¿no? Después exiliado en Estados Unidos. En España, en Europa,
Europa, en Estados Unidos, con historias alucinantes, pero alucinantes de vida, ¿no? Mucha gente se quedó con Norman Brisky en la famosa película La Fiaca, que fue su consagración como, me pesa el culo. Como actor, el tipo que no quiere laburar, ¿y qué? Y no quiere laburar porque tiene fiaca. Obra de Ricardo Talesnik, pero convertida en una película de masas en su momento. Y también Tato Pavlovsky, ¿no? Y las implicancias que tienen en otros mundos. Norman Brisky, no quiero hablar sobre su vida personal, fue pareja de Ángela Molina, por ejemplo. Bueno, un montón de mujeres. No abordaría por ahí porque el feminismo categórico y taxativo puede llevarnos por caminos indeseados. Está bien, yo no voy por ningún camino indeseado, sino que grafico que en un momento su piné en el mundo de la actuación en lengua castellana era tan alto, tan importante y tan relacionado con la aventura y la física y la política. Y tan lúdico, y tan ojitos celestes, y tan pícaro, ¿no? Y tan pícaro. Que llegó hasta universos aquí insondables. Y ni hablar de Tato Pavlovsky, que se escapó por los techos de su casa junto a su pareja de entonces, otra dramaturga importante de la Argentina, rumbo a un exilio, donde también pasaron otro montón de cosas que pertenecen al corpus de la cultura argentina que habría que contar y rescatar. No voy a ser yo quien spoilee esos contenidos, nos dice Rodolfo Kusch. Googleen, ¿no? Porque Tato además boxeador, un mundo increíble. La historia de Tato Pavlovsky es espectacular. Es increíble. Incluyendo un sobrino que terminó siendo vocero de Mauricio Macri. Nos dice Carlos María Pagano desde Salta, además de elogiar el programa, Rodolfo Kusch, en su momento, gran intelectual argentino, casi olvidado por las élites del pensamiento, intentó ser instruido, entre comillas, por las culturas populares. Hizo ese trabajo de aproximación como muchos otros. Yo creo que no existen dos culturas diferentes, la popular y la de las élites, que existe una sola cultura, solo que algunos se autoperciben como en la cresta de esa cultura sin darse cuenta que para que exista cresta tiene que existir base. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro. De las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones,
dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Estamos escuchando en el aire de la M530 Marina Gleiser en este momento. ¿Qué estamos escuchando? Marina Gleiser, estamos escuchando una obra que se llama Al sur del grupo Klaus. ¿Qué es el grupo Klaus? Es un grupo de música electroacústica que comanda Ernesto Romeo. Pero lo que vamos a hacer a partir de ahora es una experiencia de radio, porque Ernesto Romeo ha venido aquí a la M530 junto a Selene Herbes, con quien hará una performance electroacústica llamada Conexiones el próximo sábado 27 de julio, el sábado de la semana que viene, en la Cooperativa Cultural Qui, que queda en Tames 240, en Villa Crespo, munido de los artefactos suficientes como para hacerlo ahora en vivo, una performance electroacústica con un sintetizador y una flauta. Selene Herbes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Está bien? Al otro micrófono háblale, por favor. Buenas tardes, ¿se escucha? Ahí se escucha Selene. Perfectamente. Si te pones los auriculares, nos ayudás porque te escuchás a vos misma. Héroes. Y podés modificar Héroes, así. Con una madre muy creativa que hizo una pasta frola buenísima ayer, ¿no? Gracias por la Sí. pasta frola, madre de Selene No, por Herbes. favor, un gusto. Y muy aficionados a los astros, tus padres, porque te pusieron Selene, que significa luna en La diosa de la luna en la mitología la griega. mitología griega, ¿no? Sí, no costó tanto el nombre, venía ya de referencia de un familiar, pero todo el mundo me dice, tenías como muchas E en tu nombre y en tu apellido. Y como que yo la decoré. Selene Herbes, en total son 1, 2, 3, 4, 5 letras E. Aporto la Yelen. No, Hay una vez más en el segundo nombre. El señor Ernesto Romeo aquí con nosotros. ¿Pudo enchufar su máquina de producir sonidos? Pude, sin escuchar. Hay gente que nos está viendo a través del streaming y entonces va a percibir el artefacto, el instrumento. Acá, otra no. Si tuvieras que describirlo, ¿qué portás? Si bien se lo llama sintetizador, es como un laboratorio portátil para música electroacústica, digamos. O sea, se pueden generar sonidos por medios electrónicos y controlar y modificarlos, pero también entrar señales de otro lado, en este caso el micrófono de la flauta aquí presente. No tiene teclas tu aparato. No, podría tenerlos, pero para no quien esté acostumbrado al sintetizador o... teclado. No, tiene es una valijita, este aparato es de 1971 y la otra tapa de la valijita tiene un tecladito como dibujadito, entonces podrías eventualmente hacer algo, pero lo traje así sin el teclado. Bien, Selene, que tiene una remera del primer disco de Luis Alberto Spinetta de Almendra, antes de que ella naciera, publicado antes de que ella naciera, tiene varios antes. Muchos años antes, pero cerca del 71. El disco es previo al sintetizador, por ejemplo. Sí, yo nací hace 68. Un año previo. Contemporáneo al disco. Bien, ¿qué flauta trajiste? Traje dos, pero bueno, decidí tocar con esta que es la flauta en sol. O sea, para los entendidos. Es una traversera en sol. Claro, es una flauta traversa de la familia de las maderas, pero tiene un sonido más grave porque para entendidos y tratando de ser práctica, suena más grave del do central, de famoso Saturno. Es más gorda, ¿no? También. Claro, y pesa más porque, bueno, nada, la sonoridad entonces es más grave. A ver cómo suena la flauta sola. La flauta en sol. Selene Herbes. Selene, Selene. ¿El experimento consiste en procesar el sonido de esa flauta en parte a través del sintetizador? En parte sí. ¿Y podemos hacerlo, ejecutarlo ahora? Intentemos. Esto es parte de una performance que
va a ser improvisada acá, ¿no? No es una obra completamente compuesta. Ajá. Se compone al aire. Sí, siempre hacemos eso. Performance electroacústica se llama la disciplina. ¿Improvisada querés decir? Claro. Sí, en realidad como que nosotros lo percibimos como componer en el momento más que improvisar. Okay. O sea, como que siempre vamos como armando como una forma a partir de un diálogo, más que la idea de improvisación como... Una dialéctica. Sí. Bueno, los escuchamos a ver y los miramos. ¡Bravo! Sería como la banda de sonido. ¿Sería como la banda de sonido de una película que hay que hacerse en la cabeza? ¿Así lo perciben ustedes? Sí, es una buena definición. Como que la gente igual va a ese lado, ¿no? Claro, yo me imagino, ahí me imaginé naturaleza, lluvia, viento, mar, agua, movimiento, pero es lo que yo me imaginé. Otro verá
La sabana africana. Sí, puede ser, o de No sé. imágenes, ¿no? Disparador de imágenes Total. de este sonido fuerte, ¿no? Es básicamente eso es la búsqueda. Sí, yo creo que la potencia como evocativa que tiene el sonido, como es en el fondo es algo como abstracto, sirve como para eso, para como trasladarte a lugares, tiempos, cosas que viviste o que no. Creo que la magia que tiene por ahí quizás la música como instrumental y quizás no tan necesariamente como muy estructurada es eso, como que te mete como en universos que son personales. Estamos tan acostumbrados a que la música esté en formato canción o sinfonía que cuando nos liberamos de ese formato cuesta un poco ubicarse. Que sea solamente música que flota. Es como que no sabemos qué tocar. Claro. O sea, ¿para qué estudiamos tanto? No sé, después vamos a improvisar. Perdón, Selene, ¿vos qué estudiaste? ¿Cómo te formaste? Yo empecé escuchando música desde que estaba en la panza de mi madre, que yo creo que le debo la mitad de lo que de mis gustos musicales, por lo menos. Pero nada, empecé escuchando de muy pequeña bandas de afuera, ¿no? Más internacional. Mi búsqueda viene por ese lado, Jethro Tull, bueno. Yo pensé, apenas tocaste, pensé en Ian Anderson. Perdón. Y sí. Inmediatamente tu sonido, pensé en Ian Anderson, pero me pareció de novato decirlo. No, pero sí, viene por ahí. Total. Y nada, a los 15 años más o menos empecé a estudiar flauta con una profe en Caballito, ella está más ligada al tango. Pero fueron los primeros pasos. Después, ya en Carmen de Areco de nuevo, que bueno, soy de ahí yo, empecé los estudios formales en Mercedes, en el conservatorio, y nada, después me radico de nuevo en Buenos Aires y estoy terminando la carrera en el Conservatorio Astor Piazzolla. Siempre estudiando en organismos del Estado argentino. Sí. Público. Claro. Gracias. Organismos públicos, bueno, es bueno decirlo. ¿Podés improvisar un poquito de Bouré? Uy. ¿Me puedo Te la improvisar mandó, otra te la cosa? mandó. No, de Bouré, ya que dijimos Jethro Tull. ¿Puedo hacer una versión mía? Un poquitito para que la gente se dé cuenta de que estamos hablando, tal vez el que no sepa. No me la sé de memoria, que me disculpen Ian Anderson, yo soy muy argentina. Él también improvisaba. Sí, obvio. Bien, gracias. Fue mi versión argentina de una versión argentina, ¿no? Con chacarera ahí. Chacarerada, sí. ¿Por qué en algún momento tocando tu artefacto, tu instrumento, este sintetizador necesitaste levantarlo y zarandearlo? Porque tiene una reverberancia hecha con resortes, mecánica. Entonces, si bien vos podés pasar, digamos, como el sonido con un pequeño parlantito que tiene ahí adentro para que se produzca el efecto de reverberante, cuando lo sacudís genera como unas explosiones que solo se consiguen así. Wow. ¿Un pequeño solo de sintetizador? Bueno. Si querés explicar... Solo se consigue batiendo el sintetizador. Eso. Ese efecto sí. ¿Viste como el guitarrista eléctrico que mueve la guitarra para lograr eso? Sí. Sí, bueno, en realidad creo que la primera vez que lo escuché, no me acuerdo si fue en un disco de Aphrodite Childs, con Vangelis sacudiendo como un equipo de guitarra, o en uno de los Doors que hacían eso, claro, de sacudir el equipo de guitarra con la reverb a resorte y genera ese efecto. A ver.
Ay, perdón. Pero es eso, ahí si lo golpeas, pero es que queda como un efecto medio explosión, y si lo sacudís es como más sutil. Como Hendrix en Gusto cuando tocaba el himno nacional de los Estados Unidos, ¿no? Sí. Ponele un ejemplo de cómo de eso trasladado a la cultura de masas, ¿no? Ahí, por ejemplo, suena la reverberancia, pero sin que la sacuda. Y si yo te tiro una idea, un bombardeo sobre Vietnam, por ejemplo, ¿cómo lo improvisás? ¿Cómo representás eso? Intentar. Apocalipsis Now, Francis Ford Coppola. Qué linda mañana, hay olor a napalm. ¿Hace falta entenderla a esta música o hay que percibirla y disfrutarla? No, creo que es más parecido a entender que lo que planteamos con este tipo de cosas, nosotros hay mucha gente, son como más paisajes sonoros que música en el sentido formal. Paisajes sonoros, está bien pensarlo así. Es que cuando vos vas a un lugar y escuchás cosas, estás en un bosque o en un arroyo y escuchás las cosas que pasan, no planteás que querés escuchar una estructura, simplemente te parás frente al mar y escuchás lo que pasa. Ahora, en todas las imágenes que se nos ocurre, si implicamos a la naturaleza, ¿no? Es como si lo electrónico o el sonido humano debiera relacionarse con lo que ya está en la naturaleza. Como es que creo que siempre fue así. Buscáramos una imitación de la naturaleza. No sé si es una imitación, pero yo creo que la música es una forma de conocer el universo, de conocer la naturaleza. Creo que es una manera de acercarnos y conectarnos desde una percepción y un diálogo diferente que no está necesariamente racionalizado. Qué bueno que en lugar de consumir tengamos que pensar. Es casi que subversivo, ¿no? Sí. Es casi que como contracultural o anticapitalista, por decirlo de alguna manera. Que en lugar de ser música de consumo, sea música que nos despierta preguntas, inquietudes, o nos tranquiliza, o nos serena, o nos da que pensar, ¿no? Me quedé pensando un poco en esto de los disparadores de la música. En el concert lo que suele suceder es, claro, como bien la palabra lo remite, conservatorio y una forma de aprender. No hay lugar para pensar. No es que no, sino es como, bueno, vamos a estudiar Mozart, vamos a aprender a interpretar Mozart. Interpretar por un ser humano que no conocimos. No, por lo menos yo no lo conocíamos. Y es difícil. ¿En qué momento puedo yo pensar interpretar esa música? Claro, la música de conciertos tiene su conservatorio y la palabra conservar termina en los conservadores, si uno lo piensa un poco, que no son los que han hecho que la humanidad ande hacia adelante, ni mucho menos, sino que quisieran que nada cambie, cuando en realidad se supone que el arte debería propender a que todo cambie, aunque sea a partir de la experiencia. Sí, es curioso, perdón, que la mayoría de los que se estudian en el conservatorio es gente que no era conservadora. Sí. Además, ¿no? O sea, como que los artistas no son conservadores. No, pero que yo ponderás a Bach, ponderás a Mozart, ponderás a Beethoven, a Chopin, a Debussy, pero no muchas veces no estás dispuesta a seguir ese ejemplo. Y nada que tenga menos de 100 años. Y por otra parte, en los conservatorios en Argentina no se enseñaba música popular argentina, o sea, no se enseñaba ni tango, ni folclore, ni alrededores, hasta que Manolo Juárez en los años 80 logró hacer la Escuela de Música de Avellaneda, que consideró que el bandoneón era tan importante como el cello, y no hace falta ni explicarlo para abundar en este asunto. Ernesto, gracias por haber estado con nosotros. Por favor, Selene, gracias. Gracias. Placer enorme. Hermoso haberlos escuchado y haber tenido la experiencia y que mucha gente se entere si quieren ir. Sábado 27 de julio, Tames 240 en Villa Crespo. El barrio está buenísimo. Cooperativa Cultural QI, ¿no? ¿Se escribe? QI. ¿Será chino?
No sé, pero bancamos todo lo que sea nacional siempre. Por supuesto. La patria no se vende. ¿Ustedes nunca. son de Cava? Yo no, yo soy de Carmen de Areco. Ok, ¿y vos? Yo sí, de Cava. Bien. La patria no se vende, ¿no? Nunca, Así es, jamás. nunca. La quieren vender, pero no van a lograrlo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. ustedes. La música nos pasó por adentro. Eso es bueno. Gracias. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 17 minutos de esta tarde de miércoles. Usted había prometido la presencia en los estudios, pero a través del teléfono de la M530. No lo prometí, lo anuncié. De Norman Brisky. Bueno. Lo anuncié a Norman Brisky y como fue un anuncio y son anuncios que predicen o premonitorios a las cosas que van a suceder tiempo después, ahora nos adelantamos al pasado y estamos en el presente y le damos la bienvenida al invitado que dije que íbamos a tener, no en los estudios, pero sí a través de la llamada telefónica. Es Norman Brisky, actor argentino. Te damos la bienvenida a la Radio de Madres, la M530. Carlos Polimeni y Marina Glesser. ¿Cómo te va, Norman? Bien, qué explicación, parece una de ciencia ficción esto todo. Es un poco ciencia ficción todo lo que está sucediendo. Tú me hablabas desde un reloj, por ejemplo. Bueno, toda la situación que nosotros vivimos tiene un poco de ciencia ficción, ¿no? Parece Fahrenheit esto, ¿no? Un poquito. Justo y hablar con la provincia ya significa estar en otro mundo. Estás igual hablando con Capital Federal. Sí, bueno, pero una capital que tiene una parte ocupada por la provincia. Ojalá ocuparan un poco más. Bueno, puede ser. Nosotros... Me quedé perplejo con que está hablando desde un reloj, no entendí eso. Ya lo pasó al teléfono, pero antes atendió desde un reloj. Antes me atendió desde un reloj, no sabía cómo pasar la llamada de su reloj teléfono al teléfono aparato, ¿no? Sí, son muy celular, modernos, digamos. Sí, al celular. Son muy moderno que tenés un reloj teléfono, pero también siempre fuiste muy moderno. ¿Qué es eso, que esa juventud de que algunos nacemos jóvenes viejos y que otros viejos son jóvenes para siempre? ¿Qué es ese problema? Sí. Bueno, un poco complicado saberlo porque parece que es más genético que otra cosa. Pero en ese sentido me parece que lo que ayuda a tener una cabeza joven es estar con jóvenes. Claro. Eso es una clave idea de cómo mantener, digamos, la actualidad no es el problema. La actualidad te hace viejo últimamente. Sí. Muy sorprendido con lo de Francia, muy sorprendido. Con el viraje a la izquierda, decís. Bueno, siempre dan giros desde 1789, 1759, dan giros de guión espectaculares, ¿no? Sí, pues parece que se acordaron de la Revolución Francesa. Pero bueno, me da la impresión de que es una novedad muy grande para Europa y para todos los conflictos que ellos están atravesando. Me parece que si no se avivan con los turcos y la movilización de los franceses, me parece que no, esos ya están viejos en serio. Sí, eso sí, están por lo menos, son más viejos que muchos. Y les gusta la guerra, ¿Qué pensás de eso? La guerra, Norman, viviste casi un siglo, venís de la, o sea, tenés en tus ancestros el escape de la guerra y también, bueno, siempre estuviste muy atado a los sociales históricos de tanto los autores que nos has enseñado a leer, como también ahora que estás dirigiendo Potestad de Tato Pavlovsky. ¿Cómo es un revival de todo esto en este contexto? Que no sería un revival, sería que cuando va terminando la obra, Tato escribió, ya vamos a volver, estamos volviendo, o sea que es nada más que como empezaste vos el programa, con una predicción o algo así como que ya adivinaba una derecha acá en la Argentina que no dejó de activar, resentida y muy vengativa, muy para hacer Shakespeare mañana, tarde y noche, digamos. Uh-huh. Y eso no fue percibido por la ingenuidad o la idiotez, andás a ver. No fue percibido y bueno, y no hubo alternativas que
buscaran otras maneras de estos capitalismos que van a siempre terminar mal. Pero parece que lo posponen porque hay mucha gente que le gusta. Entonces, bueno, y Tato lo dice claramente. Secuestraron chicos y mataron jóvenes. Ahora voy a Trelew, a ese aniversario. ¿Vas al aniversario de Trelew? Sí, el 20, creo que estaré allá, 20, 21 y 22. Bien. Y todas esas cosas no reviven, es una manera de decirlo, pero siguen viviendo, es una manera de darle más vitalidad, ¿no? Claro, y sí, esto de anticipado de Tato o de visionario, sí, ¿no? A partir de esto que decías, que la derecha se seguía organizando incluso a merced de la idiotez o la ingenuidad. ¿Crees que nosotros tenemos alguna posibilidad de que te acuerdes? Sí. El que me acuerdo, sí. ¿Tenemos alguna posibilidad de poner creatividad en función de cambiar o transformar esta realidad tan acuciante? Bueno, también la selección vuelve a ganar un título, o sea que es muy difícil de poder prever la vitalidad de las alternativas mientras haya pasiones por la tecnología, ¿no? Hay como yo para atender el teléfono, me da la impresión de que hay una sensualidad en esto que propone los juegos, yo los llamo perversos, pero anda que saber, estos juegos que apasionan. Entonces es muy difícil que diga voy a tirar el reloj porque no hace falta, o voy a tirar el reloj porque me voy a encontrar con alguien y no quiero saber la hora. ¿Quién dice eso ahora? Qué lindo eso, igual me rememora cosas. Claro, sí. No son las latencias del romanticismo, son las ganas de hacer un poco más linda la vida, ¿no? Y por ahora, con estas pasiones infantiles tristes, sí, y dañinas, porque son muy dañinas, no hay mucho para hacer que no sea esperar el aburrimiento. Norman, estrenaste como director Potestad hace casi 40 años, en 1985. Sí. Y entonces la dictadura estaba fresca y esta obra para un solo actor con un monólogo impresionante, bueno, tiene en el centro la apropiación de chicos durante la dictadura y la actitud de los apropiadores y bueno, un drama que no vale la pena contar demasiado, pero que es muy fuerte y fue siempre polémico. ¿Por qué 40 años después Potestad sigue siendo un clásico de la escena? Ha sido película, se ha dado en un montón de lugares del mundo, ha tenido versiones, el propio autor Tato la interpretó. ¿Por qué crees vos que sigue vigente, si se piensa un poco, no? Viste que nosotros no sabemos muy bien qué hacer hoy y mañana, pero tenemos muy claro el futuro, sería una manera de decirlo, o lo estratégico, que tenemos mejor visión porque estamos más conectados con lo poético que con saber qué hacer con el aumento de los precios, ¿no? Sí. Entonces, me parece que Tato ha tenido, digamos, esta capacidad de seguir viviendo con sus obras, porque hay algunas que se mueren, digamos, ¿no? Inclusive hacer Shakespeare tenés que saber cuál vas a hacer. Pero Tato tuvo como un referente social, pero trascendente, no para hablar de hoy y mañana, sino de cómo se va construyendo o destruyendo una sociedad con sus búsquedas alienantes o sonzas. Esto Sartre lo escribió también, y lo escribió de una manera muy clara cuando las sociedades buscan religiones o buscan no pensar y lo sustituyen con mandatos, sería, ¿no? Buscan más que nos digan qué tenemos que hacer, qué es lo que soñamos para una sociedad más igualitaria, ¿no? Qué lindo.
Qué lindo eso, de que buscan más que les digan qué hacer, más que proponer sus propios sueños. Es el consumo, es eso, claro. Es el consumo. Está todo hecho en la góndola y cerca. Sí, inmediatamente. Claro, cerca, vos vas a la esquina y ya tenés todo de que queda lejos, o sea. O te lo traen también. O lo puedes pedir. Y te lo traen muy bueno, sí. O lo puedes pedir. ¿Seguís pescando? ¿Seguís pescando? Ya con menos frecuencia, pero las razones son también de orden económico. Ir a pescar hoy son casi 60.000 pesos, que mañana serán 80. O sea, por la nafta, por lo que significa hoy el mercado de que alguien te lleve o te traiga. Medio lujo ir a pescar, eso querés decir. Ya se pone lujo comprar una pera. Ya está. Sí, ya es lujo comer tomate. Bueno, y con esto, en este sentido, con tus hijos tantos y creciendo, 5. ¿cómo? 5, sí, 5. Que dejas hablando de lo trascendente. ¿Cómo trascendés esa paternidad ahora y cómo ves eso que nos dejas? Bueno, yo soy de la época de la trascendencia, pero los jóvenes me han enseñado que es al pedo, digamos. Así que me dedico a los 5 y ellos se me dedican a mí de la manera más amorosa, ternura. Así que no tengo con ninguno de ellos esas circunstancias que salen en Dostoyevsky, en todos lados, los hermanos Karamazov, todo eso no lo tengo. Son amables, cordiales, entendidos y no es por mí. Yo no hice demasiado y ellos creo que han hecho un poco más, porque nos reunimos, nos divertimos, chismoteamos. Sí. ¿Qué edad tienen las gemelas? 8 y medio. 8 y medio. O sea, tenés 86, fuiste padre de ellas a los 78 y medio. Sí. Eso es, pago, sí. Aproximadamente. Cuando decidiste la paternidad casi a la edad de 80, digamos, un poquito antes de los 80, ¿por qué lo hiciste? Bueno, eso ya es más complicado, ya tengo que tener una versión fabulera. Yo no decidí nada, yo estaba, como diría, caliente como el sol de Leonardo Fabio, que no, Palito Ortega. Bueno, no, esas son cosas que pasan y no son previsibles, y son amorosas y son intensas. Y vinieron las gemelas. Qué hermoso, ¿no? Bueno, es poético. Qué hermoso que sea resultado. Caliente, intenso, amoroso, un par de y como un sol de Leonardo Fabio. Exacto, o de Palito Ortega. El Moreira, ¿no? Pongamos Fabio Moreira. Sí, bueno, esa película no me gustó tanto de él, pero otras sí. Yo era amigo de Fabio, íbamos a la azotea de su casa y siempre nos inspirábamos en hacer películas que hicimos y que no hicimos, y yo siempre decía que alguna iba a ser con él o algo así, y no, pero nos veíamos inclusive en su parte más doliente así, y seguía siendo jocoso y creativo. Qué lindo. Sí. Mirá que bueno, vos trabajaste con Carlos Saura, uno de los grandes directores del cine hispanoamericano, digamos, en Elisa Vida Mía durante tu exilio. Mi mamá cumple 100 años, sí. Y Mamá cumple 100 años, 2 películas grandes, importantísimas en la trayectoria de Saura. ¿Extrañás el laburo en el cine, pese a que haces muchos trabajos en el cine y que vos te hiciste famoso con La Fiaca, con la versión cinematográfica de Fernando Ayala de La Fiaca? Sí, vos por Meni estás en de famoso. No, me gusta la cosa que sí. Con Saura no me llevaba tan bien como con Leonardo. Claro, me imagino. Pero porque era muy ingeniero de ese trabajo, muy interesante y muy, ¿cómo se diría? Técnico. Y muy salvador, porque en ese momento, en el exilio, era muy difícil que alguien te diera pelota, a no ser que fueses un mercado. Claro. Y ellos me consideraron mercado por esos éxitos que tuve en Argentina. Ellos me meten en la película
y acá en la Argentina, cuando se daban esas películas que hicimos con él, ninguna tenía mi nombre. Claro, no había un mercado que consumiera esas películas por vos acá, claro. Tal cual, o sea que hicieron un falso mercado, como casi todos los mercados, y después no salía el nombre de la película ni en los carteles. Sí, pero todos son premios ahora. Sí, lavado de dinero. Haber sido perseguido por semejantes monstruos. Por la AAA, en tu caso, y después por la dictadura, claro. Exactamente. Bueno, más o menos venía del mismo origen, ¿no? Sí, total. Pero no te agarraron, qué suerte, así después pudiste formar tantos también discípulos y tantos alumnos. Esa parte de Calibán sigue fuerte y candente. O sea, seguís. Sí, la sigo y produce. No es nada más que un club de recreación. Es de creación y produce, inventan cosas, y en el cartel hoy hay otras obras. Sexágono se llama una, en La oreja de la calle, todas estas cosas que muchos no se enteran porque no tenemos para el jefe de prensa. No, pero acá está la difusión del Teatro Calibán, que produce obras, además de tener en cartel Potestad de Tato Pavlovsky, dirigida por vos, tiene la producción de tus alumnos y tus discípulos que se forman y generan cosas creativas. Sus propias producciones, sí. Exacto. Sí. Ahí en Teatro Calibán. Es un lugar lindo para ir, nunca me cansé, nunca me aburrí, así que tengo un refugio en la marginación, sería, porque tampoco la pavada, ¿no? En Montserrat, en el barrio de Montserrat. Sí, pero de todas maneras es lo que buscamos y lo que nos parece que no vamos a tener dependencia. Pues te metes en otro lado y a mí me echaba cuando volví al país. ¿Sabés que ¿Cómo? Cuando te volviste al país, ¿qué pasó? Me echaron de los lugares donde yo daba clases, ¿no? ¿Te echaron? Sí, me echaron, no, acá no, porque los estudiantes suyos putean mucho, dicen muchas malas palabras. Eso fue en 2 lugares así. Entonces empecé a buscar mi propio lugar, que ya había tenido la experiencia en Nueva York. Tenía mi propio lugar. Claro. Y eso haría que permitiera no estar la dependencia ni con el dinero, ni con la obra que hay que hacer y no la que querés hacer. Y Potestad siempre es cuando hicimos Potestad, tengo muchas anécdotas de Potestad. Cuando hicimos Potestad iba 1 y medio, digamos, una embarazada. No iba nadie, y inclusive hacíamos la obra con un perro que después el contacto se puso rabioso, el perro no hacía lo que tenía que hacer. Y dirigir perros es difícil. Sí, hay que ser canino, digamos, hay que ser de la familia de los que ladran. Pero bueno, de esas anécdotas con Tato, imagínate que no solamente es una vinculación amistosa que tuvimos, sino también una, ¿cómo sería? Una lucha de estéticas y formas de mirar la realidad, ¿no? No éramos totalmente de la misma vereda. No. Pero queríamos cruzar la calle, eso sí. Pero los dos querían cruzar la calle, ¿no? Sí. Los dos eran bastante rojos. En todo sentido. Rojo sí, rojo y negro, eso. Ay, esa obra, qué linda esa de Stendhal, mi libro preferido. Bueno. Stendhal, sí, mirá vos cómo hay poca gente que sabe leer a Stendhal, ¿no? Es un romántico en serio. Bueno, pero no era rojo y negro, la novela se llamaba así, pero él no era de esa tribu. Nosotros teníamos esa característica de ser un poco sectarios, al mismo tiempo alegres, al mismo tiempo deportistas. Una combinata que se extraña y que, haciendo la obra de él, me da libertad de hacerla de cualquier manera que se me ocurra, basta no hacerla lo que dice el paréntesis.
o más o menos así. En esta distopía que hoy vivimos, en esta fantasía que salió mal, se ha derrumbado la presencia de público en las salas de cine, en parte porque hay una política del Estado de tratar de terminar con el cine argentino. En ese sentido, el teatro, por su carácter más artesanal, aunque hay distintos niveles de teatro, desde el muy comercial al completamente underground, siempre fue asociado a la resistencia. ¿Te parece que eso sigue pasando, que el público que va al teatro es parte de la resistencia al sistema opresivo que hoy gobierna la Argentina? Bueno, eso te lo preguntaría a vos, porque el sujeto que se sienta y ve nuestro trabajo, si yo lo veo y soy prejuicioso, digo, bueno, estos vienen a entretenerse con la rebeldía de otros, o a mí me gustaría también acercarme a la poesía del esnovismo. Hay una combinata que nunca la voy a entender y que no me dedico a saberla, a hacer esa sociología del teatro, porque me parece que se están llenando algunos teatros. Claro. Y hay un interés enorme. Quiere decir que también se está entrando en el aburrimiento del discurso de la pantalla. Podría ser el síntoma del aburrimiento frente a lo que está agotándose como instancia de entretenimiento. Porque está claro que los jóvenes no están yendo al teatro, algunos sí, otros. Me parece muy difícil distinguir hoy, por eso te pregunto a los demás, ¿quiénes son? Yo las experiencias que tengo de ir al teatro encuentro un público resistente y ganas de comunión y esas cosas. Claro, no son los que están aferrados a las pantallas de los celulares o de las computadoras como único entretenimiento, como bien planteás, pero un poco, digamos, desde el siglo IV antes de Cristo, desde la Grecia de Pericles en adelante, el teatro ha ocupado ese lugar, ¿no? De lo no bendecido, y los actores como prostitutas prácticamente, es decir, aquellos que iban a ser enterrados lejos de la gente de bien, y que por ende cuando tenían un público, era el público que buscaba no lo convencional, no lo central, sino lo diferente, lo contestatario, la underground, la resistencia, otro punto de vista sobre la vida, eso más o menos, ¿no? Qué lindo lo que decís. Habría que estudiar bien quién escribió la historia de ese siglo IV, porque claro, solamente tenían la tinta y la pluma de ganso y esas cosas. Es muy probable que haya sido antes la experiencia teatral. Nosotros, los que nos queremos meter en donde nacen estos juegos, es en la cueva, en la cava de Platón, digamos. En la caverna. Yo creo que mucho antes, y que se registra como Daphne y Chloe, sería, vamos a hacernos los cultos porque esto hace bien. Pero Daphne y Chloe se escribió antes, 300 años antes, ¿no? Y se escribió porque se escribía. Pero antes de escribir el teatro de la carreta de Telsis y todo eso, no sabían ni leer ni escribir, y un libro decía ahí viene un enemigo, como pasó alguna vez en la Argentina, ¿no? Dijeron que los enemigos eran los libros. Ojalá que no sean los libros los enemigos actuales. Norman Brisky, qué placer es escucharte. Decías el otro día en otra entrevista que había que salir a hacer teatro callejero. Bueno, esa es la más, sí. ¿No? Como algo de que la gente necesita, un aquí y ahora, algo sensorial de momento de este juego en serio que es el teatro, y salir a hacerlo en la calle es también abrazar a todo aquel que está en la calle, ¿no? Bueno, eso para mí, ese no es el público que estamos hablando, ¿no? No, claramente. No es el público sentado con cierta comodidad. Ese es un público accidental que sí es un sujeto, digamos, muy perdido, caminando en esta ciudad que está ocupada por otra anticultura. Entonces, y lo extraordinario es que cuando convocamos quién quiere hacer teatro en la calle, aparecieron más de 200 personas. Increíble.
O sea que no es un tema de qué es lo que hay que hacer en la calle, sino que hay que hacer con los actores que quieren trabajar para su pueblo, para su gente. Y no lo podemos llamar trabajo, porque no hay remuneración, y no hay nada que sea conectado con el dinero. O sea, acá hay un fenómeno, entre comillas, contradictorio, que hay mucha gente que tiene ganas de tener una sociedad más linda y que por razones de no saber hacerla, no sé si es la razón principal, es muy complicado, pero la razón principal para mí es quién me vota. Y cuando se habla de quién me vota, vos tenés una manera de ser que con intereses. Entonces haces una presencia tuya, una super presencia para que alguien entre en simpatía con lo que te pasa. Yo, digamos, estoy discutiendo esta democracia. Sí, claramente. Está muy bien que la discutas. Sí, porque es la que hace, o es la gran estructura, el gran significante de por qué hay un sometimiento a un juego que no lleva a la igualdad, lleva al privilegio. Y entonces hay que discutir tantas cosas que no faltan temas, y la calle me parece que es el lugar más adecuado para un teatro que quiera decir algo. Qué lindo. Bueno, gracias por todas estas palabras. Nos quedamos pensando, está bueno pensar, que nos ayudes a pensar, y siempre es un gustazo hablar con vos. Te deseo lo mejor. Vamos a ir a ver Potestad ahí los domingos a las 18 en Teatro Calibán, México 1428, timbre 5. Gracias, Norman Brisky. De nada. Beso, abrazo, saludo. Chau. Chau. Bueno, Norman, ¿cuánta cosa? Hay que discutir muchas cosas, vamos a discutir todo. Sí, es una nota para escucharla de vuelta, sí, para escribirla y para publicarla. Repensar, sin lugar a dudas. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hace un rato aquí en el programa tuvimos la experiencia de la música electroacústica improvisada en vivo con sintetizadores y un montón de gente se quedó pensando con nosotros. Esta música en la radio, ¿no? Extrañamente, lo que era la música del futuro hoy parece una música del pasado. Parece música de los años 70, de una parte inicial de los 80. Hola Carlos, Marina y a todo el equipo, nos dice Fernando desde Quilmes. Original y excelente la experiencia musical. Son grandes artistas, gracias por ellos. Y un genio Norman Brisky. Roberto Bejarano sobre Norman Brisky. Roberto está en Temperley. Me acuerdo del personaje que hacía Norman Brisky en Sábados Circulares. Era fantástico. Bueno, es un pedazo de historia Norman Brisky, ¿no? De la cultura argentina. Digo, nació en el 38, vos mismo decías, persiguió la AAA, los milicos, más o menos lo mismo, se exilió en 3 países, volvió, tiene esa misma escuela desde históricamente. ¿Sabés qué hacía? Becaba a los que venían de las provincias, por lo cual era una escuela de teatro totalmente federal, porque venían de todas partes, porque él no cobraba la cuota para quienes viajaran los fines de semana a estudiar ahí. Tuvo una escuela de teatro en Nueva York, era famoso en la Argentina desde el 69 con la Fiaca, como fui testigo de esa fama y de aquel momento. Pedazo de historia. Hubo un momento en que todo el mundo hablaba con las palabras del personaje de Brisky, el tipo que un día no iba a trabajar porque tenía Fiaca. Claro, ¿no? Y formado como clown en Córdoba. Me acuerdo que lo entrevistó varias veces y contaba eso, los orígenes clownescos allá por el Teatro Cordobés. Se notaba mucho en su actuación al principio eso. Carlos, Marina y equipo, buenas tardes. Sacudir el sintetizador así, dice Mario de Mataderos, me hace acordar a las televisiones antiguas, que las golpeabas para que se acomodara su imagen. Evidentemente estaba viendo el streaming, ¿no? O entendió la descripción que hacíamos. Escucho esta música y pienso en un futuro distópico. ¿Conocen al grupo alemán Meute? Es tecnoacústico, nos dice Juan Pablo Bertram. Roberto de Escobar, lo que escucho es disparador de imágenes y sensaciones. Yo venía a leer unas cosas sobre Palestina y esta música me disparó imágenes que se me mezclaron con los videos de Irak. Impresionante. Hola Carlos, dice Raúl de Cityville, que evidentemente está viendo el streaming. Dice, qué parecido es Ernesto Romeo, el músico que tocó el sintetizador acá, con David Crosby, de Crosby, Still, Nash & Young. Aldo de Constitución. Norman Brisky es un sabio, nos escribe ahora, hace un ratito después de escucharlo. Bueno, es un pedazo de historia, eso es lo que digo. Tan sabio como era Quino, un abrazo. Claro, un sabio tempestuoso en el caso de Norman Brisky, un sabio lleno de energía. De vida, claro. En el caso de Quino, un sabio retraído, un sabio rezongón. Está bueno
hablar con las personas cuando vivieron tantos años, porque es como que te van transmitiendo no solamente los conocimientos y la experiencia, sino algo de las vicisitudes de aquello, ¿no? Es verdad. Y hoy que el plan de los viejos meados de eliminar a la gente mayor del modo en que fuese, que está preludiado por una gerontofobia también, ¿no? No es menor en la sociedad argentina. No, Hay no, muchísima gente que todo el tiempo se anda fijando en la edad de las personas para descartarlas según la edad, en una sociedad que ha prohijado a madres y abuelas de Plaza de Mayo, nada menos. Pero es una política del Ejecutivo, o sea, han descartado las jubilaciones y las han congelado en 220.000 pesos para que los jubilados mueran de hambre e inanición, festejando incluso que les han ajustado a ellos, a los viejos. Es grave decirlo, ¿no? Ya la sola palabra viejo es insultante. Son personas adultas, son nuestros mayores, e incluso los abuelos, pero decirle viejo... Bueno, uno le dice cariñosamente los viejos, ¿no? Yo, como a mi vieja le digo mi vieja. De hecho, a Norman en la escuela, en el Teatro Calibán, le decimos el viejo, incluso cuando tenía 60 años. Claro, pero si te dicen vos porque sos viejo, o mirá el viejo con lo que viene, ya no es tan agradable la forma. Debe ser una forma consensuada, como otras. Si a alguien le gusta que le digan el gordo, está bien, pero si a alguien no le gusta que le digan el gordo, se lo está insultando. Lo mismo con el negro o la negra. Pero yo creo que lo que ocurre hoy, la distopía que ocurre, el plan de eliminación de los más grandes, además fomentados por el Fondo Monetario Internacional, cuyo análisis es, como la gente vive cada vez más, como hay cada vez más cantidad de medicamentos, los estados tienen que pagar cada vez más tiempo las jubilaciones. Entonces sería bueno que pasara algo que selectivamente eliminara a los más grandes, porque de Estado ahorraría dinero en jubilaciones. Es macabro si lo pensamos un poco, pero es el fondo de cultivo, es la parte del plan maestro que no se ve. Después se ven las políticas que ya de por sí son lesivas, y para eso hace falta también una domesticación del sentido común, que haga que los jóvenes no piensen que ellos también van a ser un día adultos, que no piensen que los adultos son sus abuelos o sus padres, y que vivan en un mundo en que el que tiene más de 30 parece sobrar. Ponele 40, ponele 50, ponele 60. Qué horror, Carlos. Ponele 70. Bueno, pero andase un trámite. Pero los jóvenes van a ser viejos, o sea, es irreal. Claro, pero andase un trámite hoy a un banco, por ejemplo. Andase un trámite en un banco, y si no tenés capacidad tecnológica y un teléfono inteligente, fuiste, estás completamente afuera del sistema. Andá a hacer cualquier trámite vinculado a lo público. Si no tenés un celular inteligente, sabés manejar las aplicaciones, es terrible, o tenés a alguien que te asista. Es un mundo diseñado por una gente que no piensa en los propios. Como nosotros pensamos en los propios. Bueno, en todos, ¿no? No siquiera en los propios. Piensen como piensen. Digo, yo si cae un abuelo, si es un abuelo facho y de fascista, hijo de puta, igual lo levanto. No le voy a preguntar antes de levantarlo del suelo del que se cayó. ¿Usted fue cómplice civil de la dictadura o obvio, lo levanto o no lo levanto? Lo levantamos. Igualmente... existen los unos y los otros. Cuando hablo de lo propio es que mañana jueves 18 de julio, en el Día de la Independencia de Uruguay, el señor Rodrigo Lamardo a las 19 va a presentar su poemario. Es un libro virtual. Yo tengo acá el impreso en papel. Cuando la luz se enciende, estamos en el aire. Participarán Carla Castelo, Víctor Cabrera, y habrá música en vivo con Marcelo Miyagi. Lamardo no toca, ¿no? Toca solo Miyagi. Quizás toca en el Teatro Delfino, Paraná 673, primer piso, Cava. Entrada libre y gratuita. De los poemas del poemario, del libro, me gusta este que se llama Intérpretes. Dice así: Carmen McRae canta a Monk, como Liliana Herrero al Cuchi Leguizamón. Tienen la voz de la patria. Que es la patria del autor del pueblo. Cada uno en la ciudad que corresponde, Salta y Nueva York. Los pianos antiguos y las melodías del viento, el buen vino que no se guarda ningún secreto, la charla, la risa y la amistad. Herrero canta a Cuchi como Carmen a Monk. Llevan en su voz amor y tradición.
un pedazo de tierra y cielo. Costumbres y canciones bendecidas por el autor popular que toma prestadas pequeñas historias que no están en enciclopedias ni bibliotecas, historias de vida que se silban en el anonimato de la calle, a toda hora, en cada rincón. Cantan a los dioses de la composición, aquellos decididos a dejar huella y luz. Aquellos decididos a no ser nunca olvidados. Un libro de poemas bien podría ser el libreto de un programa de radio. Cuando la radio ilumina y vincula, cuando no persigue la agenda de los medios gráficos, sino que es radio, palabras y sonidos. ¿Saben que el Cuchi Leguizamón escribió esta canción octogenario cuando se quedó ciego? Y entonces salía con su bastón y silbaba. Y escuchaba que los pájaros le contestaban, se iba quedando ciego, se iba quedando solo. Pudo hacer una canción sobre su vejez, su soledad y su ceguera. Autor y compositor, en este caso. Les leo uno más del libro de Rodrigo que se llama El barrio. Volver al barrio es como llegar a la infancia que, como bien dicen, es la patria de uno. Volver al barrio es pensar en lo que ya no hay. No hay barriletes en los cables. No hay zanjas ni calles de tierra. No hay pelotas marcadas en la pared. No hay vecinos que se dicen buen día. No hay escondidas ni encuentros. No hay más bichitos de luz. El barrio es la patria que se hizo a grito y abrazo de gol. Volver al barrio es recordar los cumpleaños y las tortas. Volver al barrio es recordar amigos y navidades. Al barrio siempre estoy llegando y siempre es lindo y triste. Llegar al barrio es ver a mis viejos que no están. ¿Cuándo? Mañana. ¿En dónde? En Paraná 63, piso 1. En la ciudad de Buenos Aires, entrada libre y gratuita. Hay una versión de las cosas. Esa versión de las cosas las cuentan en general los grandes medios de comunicación. Pero hay otras versiones de las mismas cosas. Alguien algún día habló de la subversión, la otra versión. En eso andamos, subvirtiéndose el sentido común de la comunicación, con música, con belleza, con teatro, con arte, con poesía, con banderas que se enarbolan, con sueños y pañuelos. Ese es nuestro lugar. No el otro lado. Es este lado de las cosas. Nos encontramos mañana jueves aquí en la radio, Marina. Mañana jueves valiente, por supuesto, acá nos encontramos como todos los días, en este día y cada día. Y suscríbete a nuestro canal. Somos